Capítulo 21. Masacre. En una lujosa posada ubicada en el Imperio Baharut, el emperador Girgnif, monarca de esta nación, estaba sentado en un lujoso mueble, siendo acompañado por unas personas de su entera confianza. Su caballero imperial conocido como Baswol Peshmel, y su escriba, quien hace no mucho había vuelto de su visita en aquel lugar, la morada de ese dios de la muerte. El emperador miró por unos minutos a este hombre, quien tenía su mirada fija en el informe recibido que detallaba cómo iban las cosas en el frente de batalla. Este escriba era alguien muy capaz, inteligente, organizado y muy buen conversador. Características que lo hacían sobresaliente, y por lo cual lo había hecho su mano derecha. Pero jamás se esperó que la valentía fuera uno de ellos, ya que para sorpresa del propio emperador, había vuelto sano y salvo del lugar donde vivía aquel monstruoso ser, y sin tener secuelas de haber sufrido algún trauma. Admiraba su valor, y quizá lo había subestimado. Pero apartó aquellos pensamientos de su cabeza, y habló para aquel hombre, diciéndole al momento que se relajaba en el mueble en el que estaba sentado: así que es hoy donde dará inicio nuestra guerra anual con el reino. Es un día especial, ya que hoy podría marcarse como el inicio del fin de aquel monstruo conocido como Ain Soal Gorum. Por estas palabras, aquel escriba, quien estaba en un mueble frente a él, dijo: es como dice su majestad. Y según el informe que hemos recibido, el ejército del reino llegó al lugar hace no mucho, y las cosas no son muy alentadoras para nosotros. Aquel escriba dijo esto último con un tono preocupado, cosa que hizo al emperador arquear una ceja, y preguntar por la curiosidad que había generado en él esto último que había dicho. ¿Qué sucede, Vermilion? ¿Ha ocurrido algo de lo que deberíamos preocuparnos? El mencionado, por lo dicho por el emperador, habló. Será mejor que lo vea por usted mismo. Y con eso dicho, extendió sus manos para ofrecer el informe que había estado leyendo, cosa que fue aceptada por el emperador, para seguido proceder a leer. Y un momento después, sonreír por lo que había escrito en el informe. Acción que hizo que el escriba dijera con preocupación: ¿por qué sonríe su majestad? Esto es preocupante. Los números usados por el reino son mucho mayores a los de años anteriores. Da a entender que planean una invasión a gran escala. Las fuerzas que enviamos son mucho menores en comparación. Arrasarán con ellos, y esto desatará el caos en las ciudades imperiales cercanas al lugar. Y aunque después seamos capaces de frenarlos, habremos perdido algo de territorio. Y eso hará que las masas empiecen a cuestionar su gobierno, y algún resentido podría aprovechar esto para iniciar un derroque con el apoyo de ellos. Así que sugiero enviar a más tropas al campo de batalla, al menos para que intenten bloquear el avance del enemigo hacia nuestro territorio. A pesar de estas palabras, al emperador no se le borraba la sonrisa del rostro. Solo procedió a decir las siguientes palabras con un tono confiado: tranquilo. Te estás olvidando de nuestros recientes aliados. Según lo que me dijiste cuando regresaste de aquel lugar, ese monstruo había aceptado estar presente en el lugar de la batalla y hacer uso de uno de sus hechizos. Cuando él dijo esto, aquel escriba asintió con su cabeza. Pero antes de que el emperador pudiera decir algo más, se vio interrumpido por la pregunta de uno de sus caballeros, que con curiosidad preguntó: Su Majestad, ¿por qué pidió que aquel monstruo hiciera tal cosa? A esta pregunta, el emperador respondió: ¿por qué? ¿Cómo se instiga a una alianza si no hay una amenaza real? Ain Soal Gorum es alguien desconocido por ahora. Pocos saben de su naturaleza, o lo poderoso que es. Incluso nosotros somos los únicos que sabemos que es una monstruosa criatura no muerta. Por eso, hacerlo participar en esta batalla mostrará a las demás naciones la amenaza que supone. Y a la vez, nos dará una idea de qué tan peligroso es. Por esa razón he enviado cartas, a modo de notificación a las naciones más aledañas a nosotros, sobre la batalla del día de hoy, y el nacimiento de un nuevo reino. Seguro habrá algunos curiosos observando el combate, como la teocracia, el Consejo de Agrand, y hasta el Reino Santo.
que al ver la amenaza que supone esta criatura, se pondrá manos a la obra para hacerle frente, proponiendo la coalición entre naciones. El caballero imperial, al haber comprendido esto, se le formó una sonrisa en su rostro, y dijo como a modo de broma: entre nosotros, ¿a cuántos cree que pueda matar esa criatura no muerta con solo uno de sus hechizos? El emperador, sonriente, respondió: no es por exagerar, pero creo que con tan solo uno de ellos podría acabar con 1.000.000 de soldados. Estas palabras por parte del emperador hicieron que el caballero imperial se sorprendiera un poco. Y no fue el único, ya que el escriba ahí presente dijo con incredulidad: ¿1.000.000? Debe estar bromeando, no es verdad, Su Alteza. Ni siquiera los dioses demonios podían hacer algo así. Después de decir eso, el escriba se relajó en su asiento, para seguido preguntar con preocupación: Su Majestad, esa coalición de la que habla, ¿no cree que significaría nuestra ruina también? El emperador, sabiendo a lo que se refería, dijo: lo sé muy bien. Después de esto las demás naciones nos verán de mala manera. Pero no hay de qué preocuparse, ya que actuaremos como doble agentes, mostrándonos serviciales a aquella criatura, y a la vez, pasando información a la futura alianza que se formará. Ya sea que la coalición que se forme gane o pierda, saldremos bien parados, no importa el vencedor. Después de aquellas palabras dichas por el emperador, el escriba se quedó pensando por un momento, para luego decir con algo de miedo: no quisiera ser grosero, pero ¿no cree que está siendo muy ingenuo? Estamos brindándole apoyo a esa criatura no muerta. Si lo que usted dice se vuelve realidad, eso nos dejará en jaque. Por un lado, esta supuesta alianza podría sospechar de nosotros y nuestras intenciones, ya que después de todo, en un principio fuimos nosotros quien provocó a esa criatura, y también propusimos la creación de su reino. Somos más que responsables de todo lo que está sucediendo. Puede que incluso la supuesta coalición sea reacia a dejarnos formar parte de ellos. Y por el otro lado, si aquella criatura no muerta se llegase a enterar que planeamos traicionarla, convertirá todo el imperio en un infierno en la tierra. Hemos sido testigos del poder que poseen. Poderes desconocidos que no podríamos llegar a imaginar. Y aunque no quisiera que sea posible, ¿qué nos asegura que esa criatura no podría estar escuchando nuestra conversación con sus misteriosos poderes? Estas palabras hicieron que el emperador se asustase. ¿Acaso había caído en una estratagema de aquel ser? Y en realidad, estaba en la palma de su mano. No se le había pasado por la mente esas posibilidades. Y por eso, un sentimiento de angustia empezaba a crecer en él. Razón por la cual dijo: aquella otra criatura que lo rivaliza, envíale una invitación de mi parte, que es bienvenido a visitar el imperio en cualquier momento. Me gustaría hablar en privado con él, conocer sus motivaciones, y ponerlo de mi lado. Pero más importante, porque está aliada con un monstruo como ese. Después de esas palabras, se dijo en su mente: ¿acaso él también fue engañado por alguna artimaña de aquella criatura no muerta? ¿O hay algo más detrás? El emperador tenía este pensamiento, ya que a pesar de que tenía la teoría de que fueran dos fuerzas opuestas que tenían una tregua, cuando los vio interactuar, y lo que había escuchado de parte de su escriba cuando había vuelto de aquel lugar, no parecían llevarse mal de ningún modo. Y en cambio, parecían tener una relación amistosa. Algo que era antinatural para criaturas tan opuestas. Como le intrigaba mucho conocer el tipo de criatura que era ese otro ente, había estado investigando, y descubrió un tipo de criatura que iba acorde con la descripción que tenía de ese ser. Tras haberse puesto en contacto con alguien del Reino Santo que estaba muy familiarizados con estas criaturas, el ser que más iba acorde con su descripción era un arcángel de luz. Seres de leyendas con un increíble poder, que eran considerados dioses por los ciudadanos del Reino Santo. Conocer acerca de eso lo había impresionado. Mientras el emperador tenía este pensamiento, su escriba le dijo: es cierto. Según el informe, aquel ente también se encuentra ahí. Esto hizo que el emperador mirara a su escriba,
para seguido mirar las hojas que tenía en su mano y comprobar que mencionaba la presencia de aquel misterioso ser. Esto lo hizo confundirse y preguntarse por qué él estaba ahí, ya que no esperaba que él estuviera presente en el campo de batalla. Porque según lo que había oído, estos llamados arcángeles, aunque eran poderosos, eran seres pacíficos. Por esa razón, se dijo en su mente, ¿por qué estará él ahí? ¿Acaso planea intervenir si las cosas se salen de control con aquel monstruo? El emperador estaba muy confundido por esto, ya que no esperó que él estuviera presente en ese lugar, porque esta batalla era para dejar a Ainzo o Algoun como la amenaza máxima. La paranoia empezaba a apoderarse de él, aunque pensó que las cosas iban de acuerdo a sus planes. Sentía que bailaba en la palma de esa criatura no muerta, y eso lo frustraba. Pero, mientras el emperador estaba de esta manera, el escriba sonreía por dentro, ya que había hecho lo que se le había ordenado. Y por eso, envió un mensaje mental, que decía: Señor Demiurgo, he sembrado la paranoia en el emperador. Desde ahora, eso lo llevará a su decadencia, y se encaminará a ser uno más de nuestros fieles subordinados justo como ordenó. Y a esto, le fue respondido: continúa de esa manera. Sigue metiéndole ideas en su cabeza, que le hagan pensar que está siendo vigilado. Y que ninguna idea que tenga, será buena para él. Para que se sienta atrapado. Y comprenda que no hay otra opción más que servirnos fielmente. Y después de esto, se cortó el mensaje. Y el escriba, que en realidad era un doppelganger disfrazado, miró con preocupación al emperador, quien se sujetaba la cabeza y tenía una expresión enojada. Por lo que el escriba dijo: ¿se encuentra bien su majestad? Y este solo procedió a decir: llama a Fluder. Necesito ver con mis propios ojos lo que sucederá ahí. En las planicies Katze, un lugar desértico, con un ardiente sol brillando en el cielo, donde pronto se llevaría a cabo una intensa batalla protagonizada por dos ejércitos, pertenecientes al reino de Reestice, y el imperio Bajarut. Había uno entre los soldados pertenecientes al reino. Un soldado que resaltaba de los demás por su vistosa armadura, y conocido por ser el guardián de la princesa de este reino, Klim. El valiente joven con sueños de grandeza, que era acompañado por una figura muy conocida. Alguien que este inexperimentado joven con sueños de grandeza consideraba un amigo, y últimamente un compañero de entrenamientos. Breinunglaus. Reconocido como el único que estaba a la par del famoso Gasef Stronov, que era considerado el hombre más fuerte del reino de Reestice. Ambos hombres estaban posicionados en la primera fila, dentro de la tropa pertenecientes al rey, que era liderada por el famoso Gasef Stronov. Estando ahí, el reconocido hombre llamado Brain, le dijo al inexperimentado joven a su lado mientras miraba al cielo y se cubría con una mano: sí que hace demasiado calor. Había oído rumores de las planicies Katze, y lo describían como un lugar tétrico cubierto de neblina. Pero esto no se parece a nada de lo que oí. Por este comentario, el joven conocido como Klim respondió: también había oído lo mismo. Pero al parecer, aquellos miembros del equipo adamantita de Errantel purificaron este lugar. Y por eso ahora es más parecido a un desierto. Estas palabras hicieron que el conocido Brain comentara: ah, esas personas. Es una lástima que no las hayamos podido encontrar. Tenía un par de preguntas para ellos, ya que según lo que oí, se han enfrentado a un poderoso vampiro, y lo han logrado vencer. Tal vez podrían ayudarme con unos consejos para mi cacería. Estas palabras dichas por aquel hombre hicieron que el joven llamado Klim preguntara, sintiéndose curioso por lo que había dicho. ¿Su cacería? La pregunta del chico hizo que Brain dijera con mucha convicción: necesito recuperar mi honor. Por eso he decidido cazar a ese monstruo conocido como Shaltear. No descansaré hasta probarme, y demostrar que todo mi entrenamiento no ha sido en vano. Las palabras dichas por el conocido como Brain hicieron que el joven Klim sintiera algo de respeto, ya que había oído algo acerca de ese asunto de su parte, y comprendió un poco sus motivos para hacer eso. Por eso, procedió a decir:
Espero tenga suerte con eso. Y si necesita ayuda, recuerde que puede contar conmigo en cualquier momento. Estas palabras de parte del chico hicieron que el llamado Brain sonriera, y procediera a decir: aunque aprecio el gesto, este enemigo es algo que nadie podría hacer frente, y que tengo que enfrentar por mí mismo, o no estaré satisfecho. Además, no quisiera conocer el lado malo de la princesa, si algo te llegase a pasar en esta cacería que estoy planeando. El joven llamado Klim no insistió, ya que era muy consciente de sus capacidades. Pero había dicho eso, porque se sentía en deuda con este hombre, ya que junto a Gazef lo habían entrenado, y sentía que había obtenido mejoras, a diferencia de cuando entrenaba solo. Después de eso, el joven llamado Klim miró hacia el frente, donde estaba el ejército enemigo. Y aunque no quisiera admitirlo, se sentía nervioso, porque esta sería la primera guerra en la que participaría. Aunque tenía al señor Brain a su lado, él no podría estar vigilándolo todo el tiempo, y además no quisiera ser un estorbo para él. Y por eso, había la posibilidad que pudiera morir, ya sea por un ataque que no viera, o porque el enemigo que se cruce sea mucho mejor que él. Pero no es que le temiera a la muerte. Su temor era dejar solo a su señora, sin haber saldado su deuda con ella. Este pensamiento lo llevó a que preguntara a su compañero a su lado: Brain, ¿está bien que estemos en primera fila? No es que esté criticando esta decisión. Es solo que... Y a continuación, continuó diciendo, pero con un tono bajo: no son los primeros en caer aquellos que están en el frente. Las palabras dichas por este joven causaron que el conocido como Brain soltara una pequeña carcajada, y continuara diciendo con un tono divertido: puede que tengas razón, pero recuerda que estás conmigo. Y además, ya viste los números del imperio. Son inferiores al nuestro. Aunque nuestros aliados no sean muy hábiles en combate, podremos abatirlos con superioridad numérica. Aunque, si te llegas a cruzar a un caballero imperial, te sugiero que los evites. He oído que poseen talentos únicos y poderosos. Y por eso, espero cruzarme con uno. Tal vez me sirvan para afinar mis habilidades con la espada. Después de aquello dicho por el hombre conocido como Brain, Klim comentó: también estará ese rey hechicero. ¿Cree usted que la advertencia del señor Gazef son correctas? Aunque los hechiceros son buenos a distancia, carecen de poder de combate. Por lo que si alguien es lo suficientemente rápido, podría acabarlo en un combate cercano. Este comentario por parte del joven conocido como Klim hicieron que el llamado Brain cambiara a una expresión más seria, y dijera un poco preocupado: no estoy muy seguro, ya que nunca había visto muy nervioso a Gazef. Tal vez debamos tomarnos esta advertencia en serio. Habiendo oído eso, Klim causó que se preguntase qué clase de persona sería ese hechicero conocido como Ainzo o Algorum, y del cual el señor Gazef hablaba con tanto respeto. Después de aquella conversación que habían tenido, ya pasando un tiempo, aún la batalla no había iniciado, razón por la cual el joven conocido como Klim dijo con intriga: ha pasado un tiempo, pero no parece que haya movimiento enemigo. Es mi primera vez en un campo de batalla, así que no sé mucho. Pero, debería haber en este momento una señal o algo que dé inicio a la batalla. A lo que el conocido como Brain respondió: sí. Esperamos la orden de ataque, o que el enemigo empiece a movilizarse. Al haber comprendido esto, el joven conocido como Klim dijo: ya veo. Y después de decir eso, volvió a enfocar su mirada al frente, observando muy atento a sus enemigos. Y por lo que veía, comentó: hay algo que me ha tenido un poco pensativo. Y es: esos hombres que están al frente de las formaciones imperiales, porque llevan una armadura distinta a los demás, que no parece que proporcionen una buena defensa. Algunos casi no llevan, dejando sus torsos expuestos. Eso no los hará blancos fáciles a ataques con lanza y flechas. El joven llamado Klim había dicho esto,
por unos hombres fornidos de mirada salvaje, cuyas armaduras apenas cubrían unas partes de sus cuerpos, como sus cabezas, piernas, y sus hombros, dejando expuesto su musculoso torso. Y por esa razón, el hombre conocido como Brain dijo: tienes razón. Porque estarán en primera fila. Y su armadura es un poco rara. Parecen guerreros bárbaros. ¿Acaso serán una nueva unidad? ¿O son mercenarios contratados para esta batalla? No lucen como oponentes fáciles de derrotar. Parece que lo que les falta en números lo han complementado con fuerza bruta. Pero cuando pensaban que nada sucedería, empezó a haber movimiento de parte de las tropas imperiales, que empezaban a separarse en dos grupos, dejando libre la entrada del fuerte que ocupaban. Esta acción por parte del ejército imperial les dio a entender a las tropas del reino que aún no iniciarían con las hostilidades. Por ver esto, el chico llamado Klim comentó con algo de curiosidad por no saber qué era lo que sucedía. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se han alineado de esa manera? Y a esto le siguió el comentario del hombre llamado Brain, que dijo mientras se sujetaba la barbilla a modo pensativo: no parece que se estén preparando para iniciar con la batalla. Mientras ellos soltaban estos comentarios, como para responder sus preguntas, los portones del fuerte imperial empezaron a abrirse, causando con esto que un escalofrío le recorriera a cada hombre ahí presente, como un preludio de la inminente amenaza que se avecinaba. Este escalofrío causó que el hombre conocido como Brain se sujetara el pecho y empezara a agitarse, porque esta sensación la había sentido antes. Una aura que solo seres de increíble poder podían emitir. Estando de ese modo escuchó la voz del joven llamado Klim, que dijo con un tono nervioso: ¿qué son esas cosas? Las palabras dichas por el joven hicieron que el hombre llamado Brain mirara con mucha atención en la misma dirección. Y al ver lo mismo que todos miraban atentamente, abrió los ojos muy sorprendido, porque unos seres en armadura negra salían del interior del fuerte imperial, portando con mucho orgullo estandartes con banderas de un rojo muy intenso, que hacían ondear con el viento, formándose en dos filas para luego cruzarlas y con esto formar un pasillo, al igual que lo harían caballeros en una procesión real, que darían paso a la presentación de su rey. Aquellos seres no muertos causaban miedo a cualquiera que los viera. Incluso sus propios aliados, los soldados imperiales, temblaban solo con su presencia. El joven llamado Klim, que miraba esto, le dijo a su compañero con un claro tono asustado y preocupado: ¿qué son esas criaturas? ¿No muertos? Y después de hacer aquellas preguntas, se giró hacia el hombre llamado Brain, en busca de respuestas. Pero este no las respondió. Seguía mirando en la dirección de aquellas criaturas. Tenía una mirada seria, razón por la que aquel chico no hizo más preguntas. Pero aún así oyó los murmuros de aquel hombre que decían: ¿acaso son el arma secreta del imperio? Estas criaturas no son ordinarias. Me tiemblan las piernas solo con verlos. Las cosas no terminaron ahí. Por aquel pasillo formado por los caballeros de la muerte, empezó a transitar un curioso grupo de personas muy llamativas. En la delantera, avanzaba un hombre con una lujosa túnica de hechicero y decoraciones doradas, que a su lado era acompañado por un hombre que portaba una armadura característica de un soldado imperial de alto rango. Y en paralelo, había otro con unas ropas particulares, unas que solo usaría alguien perteneciente a la realeza. Y de igual manera, había alguien a su lado, una hermosa mujer que sostenía una sombrilla, que usaba para cubrir a esta persona del sol. Y a su vez, eran seguidos por una niña elfa, y un corpulento hombre que portaba un hacha de guerra en su espalda. La presencia de ambos sujetos en la delantera imponía mucho, ya sea por las lujosas prendas que vestían, o por el porte de superioridad que tenían, que le decía a quienes los vieran, que ellos no eran seres ordinarios. El chico llamado Klim dijo por ver a estas personas: ¿quiénes son? ¿Quién de ellos es Ainz o Algon? Y a esto, el hombre llamado Brain, que estaba a su lado, dijo: es el que viste la túnica de hechicero. He oído de parte de Gazef su descripción, por lo que estoy seguro de que es él.
pero no sé nada de quienes lo acompañan. Aunque Gazef me contó que cuando conoció a Ain Soal Gorun, él había estado acompañado de un par de personas. Una mujer en armadura, y otro cuya descripción es similar a la del hombre en compañía de esa mujer. Nimble, el conocido caballero imperial, relajaba sus respiraciones. El caminar en medio de tales criaturas no muertas hacía que le costara un poco mantenerse tranquilo. Aunque podía tolerar su presencia, eso no evitaba que fuera afectado por el aura de miedo que ellos emitían. Pero, como caballero imperial al servicio del emperador que era, no debía mostrar una imagen lamentable. Y por eso, continuaba avanzando sin decaer su postura en ningún momento, al lado de aquel monstruoso no muerto conocido como Ain Soal Gorun. Hasta que se detuvieron habiendo alcanzado la delantera de las tropas imperiales. Y estando ahí, vio con sus propios ojos los números del ejército del reino. Razón por la que abrió un poco los ojos, por la sorpresa que había ocasionado esto en él. Ya que el ejército del reino eran millones. Aunque se le había avisado con anterioridad esto. Aún así se vio un poco sorprendido. Porque él había participado en muchas guerras contra el reino antes. Y este número sobrepasaba por mucho a los usados en aquellas ocasiones. Pero encontró una razón lógica para esto. Pensó que tal vez la mención del monstruo que ahora tenía a su lado en la declaración de guerra había causado tal efecto. Y los del reino también eran conscientes de la amenaza que suponía el ente conocido como Ain Soal Gorun. Pero mientras estaba sumido en sus pensamientos, Nimble oyó la voz de aquel sujeto llamado Lucian, que dijo muy asombrado: sorprendente. Son muchos. Y jamás pensé ver a tal cantidad de gente reunida. Estas palabras fueron seguidas por las de la entidad llamada Ain Soal Gorun, que dijo con un tono calculador: tienes razón. Su número es superior al nuestro. Aunque no creo que esto sea malo. Diría que son suficientes. Lo último dicho por aquel llamado Ain Soal Gorun hicieron que le recorriera un escalofrío al caballero imperial. Ya que a su mente llegó aquel recuerdo, donde esa criatura había usado la cabeza de aquel noble que le entregaron, para crear a otro de esos seres no muertos que los acompañaban. Ese recuerdo le hizo pensar que tal vez haría algo similar en esta ocasión, pero a una mayor escala. Algo por lo que tragó saliva. Mientras él tenía este pensamiento, el ser llamado Ain Soal Gorun dijo: supongo que deberíamos dar inicio con la batalla. Y tras estas palabras, fueron cubiertos por una gran aura azul rodeada de varios círculos mágicos que podía verse a una gran distancia. Lejos de ese lugar, Klimbe estaba muy sorprendido por lo que veían sus ojos. No solo él, todos los que presenciaban este acontecimiento estaban de la misma forma. Aunque Klimb no era alguien a quien se le podría llamar un genio en los conocimientos mágicos, aún así sabía que lo que veía era algo que nadie podía lograr. Porque en su intento de obtener conocimientos mágicos, descubrió que un hechicero solo podía hacer el uso de 1 hasta 2 círculos mágicos en un encantamiento. Y esto sobrepasaba por mucho lo que el lanzador mágico más poderoso podía lograr. Razón por la que dijo muy sorprendido: imposible. Esto es... Pero no pudo terminar su frase, ya que la señal de ataque se oyó a lo largo de las tropas del reino, causando que los soldados empezaran a avanzar, levantando sus armas en el proceso. El chico llamado Klimb se había quedado en su sitio, viendo cómo los demás soldados avanzaban, pasando por su lado dejándolo atrás. No podía moverse. Él mismo no entendía por qué no había acatado la orden. Quizá los nervios que tenía al ser esta su primera guerra, fue lo que se dijo. Pero sacudió fuertemente su cabeza para llenarse de mucha convicción, y desenfundar su arma, e ir valientemente a enfrentar al enemigo. Pero su intento fue frustrado, ya que el hombre que lo había estado acompañando lo sujetó del brazo, impidiéndole continuar. Por esto, Klimb volteó a ver al hombre llamado Brain, para obtener una explicación. Pero este le dijo muy seriamente: no vayas. Esto no me gusta. Hay algo raro en todo esto. Debemos retirarnos de inmediato. Siento un gran peligro.
Miraba a todo el ejército del reino. Veía cómo ellos habían iniciado con su ataque. Miles de ellos armas en mano corriendo hacia nosotros. No sabía qué pensar de todo esto. Como en esa declaración de guerra no se había hecho mención mía. Prácticamente soy un desconocido aquí. Así que lo que haga en esta batalla será como una carta de presentación de mi parte. Pero algo empezó a molestarme. Aunque sabía que no había ningún jugador. Podía sentir que éramos observados por medio de magia de información. Razón por la que le dije a Ainz a mi lado. Nos observan. Por mis palabras él me respondió. Lo sé. Así que asegurémonos de darles un buen espectáculo. Y con eso dicho, levantó su mano diciendo. Magia de supernivel. Cosecha de almas. Y con estas palabras. Los círculos mágicos se desvanecieron, por la expulsión de un aura negra emitida por su cuerpo, que se extendió por todas partes. El ejército del reino detuvo su avance por una fría brisa. Que al golpear a cada soldado, hizo que entraran en un estado de shock. Klim, quien atravesaba al incontable ejército del reino en compañía del hombre llamado Brain, se detuvo en seco, por aquella misma fría brisa. Que ocasionó que se estremeciera, y se sujetara el pecho en un intento de calmar la agitación que había surgido en él. No sabía lo que pasaba. Y este desconocimiento, hizo que dijera con un ligero nerviosismo en su tono. ¿Qué fue eso? ¿Qué es esta aura fría que no hace que deje de temblar? Pero eso no era lo único. Estando en ese estado, se percató de algo. Ahora había un silencio, que hasta hace un momento no había. Ya no podía oír los gritos de batalla de sus camaradas, o el sonido que hacían sus pies al correr. Y por esto, vio a su alrededor para ver cuál había sido la razón de este cambio tan abrupto. Descubriendo en ese instante que todos los soldados, que hasta hace un momento habían estado corriendo con valentía para enfrentar al enemigo, se habían detenido de igual manera, teniendo todos algo en común. Y era que miraban muy atentos al cielo con los ojos muy abiertos. Él no sabía qué estaba sucediendo. Y por eso miró a su compañero Brain, que estaba muy cerca de él, para obtener una explicación de su parte. Pero al verlo, se abstuvo de hacerlo, ya que aquel hombre que hasta hace un momento lucía como un valiente guerrero, ahora parecía un niño asustado. Estaba de rodillas, con una respiración acelerada, pudiéndosele ver un ligero temblor en todo su cuerpo. Klim no sabía qué le estaba pasando a él, o a todos los demás. Pero al parecer, era el único que no estaba siendo afectado por lo que sea que estuviera sucediendo. Pero en medio de eso, algo captó su atención. El sonido de los lamentos del purgatorio, que resonaban en todas partes. No sabía de dónde venían, y por eso, miró en la misma dirección que los demás. Lo que ocasionó que abriera los ojos muy sorprendido. Por presenciar con sus propios ojos el descenso de una entidad que paralizaba a todo el que lo viera. Era oscura, con varias alas en su espalda, y una gran guadaña etérea en sus manos. Era como si la muerte misma se hubiera hecho presente. Esta entidad oscura hizo que el joven conocido como Klim dijera mientras lo miraba atentamente. ¿Qué diablos es eso? Nimble miraba con mucha atención a la criatura que había aparecido. No sabía lo que era. Pero solo había una palabra para describirlo. Y era muerte. El desconocer lo que sucedería a continuación lo tenía nervioso. Y por eso, miró al hechicero llamado Ainz o Al-Gorun. Para ver lo que haría, o que al menos, le explicara qué era lo que estaba sucediendo. Y al hacer esto, se percató que aquella monstruosa criatura no muerta, miraba muy atentamente una esfera metálica en su mano, que contenía raras escrituras grabadas en toda su circunferencia. No sabía de dónde lo había sacado. Pero lo oyó decir mientras miraba aquel objeto en su mano. La llave de invocación. Necesita una gran cantidad de energía vital para activarse. Y habiendo dicho esas palabras, levantó con su mano aquel objeto, diciendo al momento: es hora de recolectar esas almas. Y con esa orden, la criatura estática que emitía un aura espectral empezó a moverse empuñando su guadaña.
que agitó realizando un corte limpio que golpeó a una parte del ejército del reino, sin causar ningún daño en ellos. Pero con solo esa acción, varios soldados cayeron al suelo, emitiendo una energía espectral de sus cuerpos que empezó a elevarse a los cielos. El caballero imperial veía esto muy sorprendido. Eran innumerables las entidades fantasmales en el cielo, que parecían dirigirse hacia algún lugar, como a ese lugar que te esperaba después de la muerte. Era hermoso, para cualquiera que no supiera lo que eran, como un espectáculo de fuegos artificiales. Ver esto lo hizo pensar en ese más allá del cual hablaban los que pertenecían a los cultos de los dioses, y que esas almas se dirigirían a ese lugar de descanso eterno. Pero mientras estaba en esa reflexión, su atención fue captada por el hechicero Ainz-O'Algorum, que dijo: por ver todas esas almas, creo que son suficientes. Y con estas palabras, el caballero imperial fue testigo de cómo las escrituras que tenía aquel objeto circular en la mano del hechicero empezara a brillar, ocasionando que ese proceso de transición que estaban teniendo esas almas se viera interrumpido, ya que todas fueron arrastradas hacia el hechicero llamado Ainz-O'Algorum, ingresando en la esfera que tenía en sus manos soltando gritos de lamentos. Ver esto lo hizo tragar saliva, ya que podía verlos. Eran las almas de las personas siendo tragadas por ese raro ítem, en un vórtice de gritos y lamentos. Algo por lo que el caballero imperial llamado Nimble no pudo evitar murmurar muy asustado: ni en la muerte los dejará estar en paz. En el campamento levantado por el reino, el rey Ramposa III era testigo de tal acontecimiento. Miraba muy asombrado cómo todas esas almas eran arrastradas hacia la posición donde estaba el ejército del imperio. No sabía qué era lo que sucedía, pero no lo averiguaría, ya que a su tienda entró un hombre de su entera confianza, que servía bajo su mando, Gazef Stronov, equipado con todos los tesoros del reino. Que ni bien entrar, dijo al instante: Su Majestad debe abandonar de inmediato el campo de batalla. Su vida corre peligro. Varios soldados han caído al instante con el ataque realizado por esa criatura que ha aparecido, y muchos otros están bajo los efectos de miedo que ese ser emite. No quiero ser mensajero de malas noticias, pero hemos sido vencidos. Nuestros soldados han perdido sus ganas de luchar, y por eso le pido que ordene la retirada. El Marqués Raven ya ha emprendido su huida, y espero que usted haga lo mismo. Por estas palabras, el rey se relajó en su trono, diciendo decaído mientras realizaba esta acción: así que hemos sido vencidos. Debí haberte hecho caso. Pero mientras decía esto, se vio interrumpido por las palabras de sus guardaespaldas, que se empezaron a amontonar en la entrada de la carpa, diciendo muy desconcertados: ¿qué está sucediendo? Algo raro está pasando en el ejército imperial. Estas palabras hicieron que el anciano rey sintiera curiosidad, por lo que dijo a modo de pregunta: ¿qué está sucediendo? Pero estos no respondieron sus preguntas. Solo se hicieron a un lado dejándolo ver. Aquella criatura invocada se desvanecía, como si nunca hubiese existido, dejando solo los interminables cuerpos de los caídos en el suelo. Miraba lo que había hecho Ainz. Un hechizo de área de muerte instantánea, que solo afecta a aquellos de nivel medio o bajo. Lo había hecho para reunir la energía necesaria para activar la llave de invocación, uno de los objetos necesarios para invocar a un monstruo de categoría jefe que solo un grupo de jugadores nivel 100 podría hacer frente. Realizar una invocación así ya era de por sí difícil en Yggdrasil, por los objetos que requiere, y lo lento que es el proceso. Estando en mis pensamientos, escuché a ese humano decir con miedo: posee unas habilidades interesantes, señor Ainz-O'Algorum. Ahora podremos iniciar con nuestro ataque, ya que ha emparejado los números. Pero Ainz respondió con un tono calculador por lo dicho: aún no. Todavía no les ha llegado el mensaje. Y aún hay cosas que quiero probar. Habiendo dicho esas palabras, apuntó su mano hacia adelante, diciendo mientras se formaba un círculo mágico bajo sus pies: altar de invocaciones.
Y con esa magia lanzada, se empezó a edificar un altar hecho de roca, que al haber sido completado, Ainz me dijo: ahora es tu turno. Por sus palabras, solo asentí con mi cabeza en confirmación, porque el último objeto me pertenecía, y tenía una protección que impedía que alguien más pudiera usarlo. Así que empecé a caminar hacia el altar, siendo seguido por Ainz, mi subordinada, y ese humano del imperio, que me observaba con interés y desconfianza. Algo que decidí ignorar. Pero en mi trayecto, me pregunté: ¿cómo seré conocido después de esto? Demiurgo dijo que no importaba lo que hiciera en esta guerra, solo que mantuviera oculto mi identidad como vampiro. Estando en el altar de invocaciones, miré hacia adelante, y noté cómo el ejército del reino empezaba a retroceder. Al parecer los efectos del estado de miedo habían pasado, pero no tenía importancia, ya que no podrían escapar de lo que se avecinaba. Nimble, estando en ese altar, se preguntaba qué es lo que sucedería a continuación. Miraba muy atentamente a ese sujeto que se hacía llamar Lucian, que se adelantó un poco más del resto, quedándose en medio del altar, mirando muy atentamente al ejército del reino en retirada. No sabía lo que planeaba, o por qué habían hecho aparecer este altar de la nada, pero tenía un mal presentimiento. Su emperador pensaba que él era uno de esos seres pacíficos llamados arcángeles. Pero al percatarse cómo ese sujeto miraba indiferente lo que había pasado con el ejército del reino, ya no tenía este mismo pensamiento. Aunque era muy consciente que estaban en una guerra, pensó que al menos vería algo de empatía de su parte por los caídos. Pero no fue el caso. En ese instante, algo sucedió mientras aún observaba a esa persona, que ocasionó que abriera los ojos muy sorprendido. El motivo de esa acción fue por algo que había hecho aparecer el sujeto de cabello plateado que brillaba con el sol. Un libro. Pero no era un libro común. La característica que poseía era que tenía vida. Su forro era como la piel que tendría un monstruo, con símbolos inentendibles en todo su cuerpo hasta para el más estudioso en lenguas antiguas. Y que además emitía pequeños gruñidos, junto a un ojo parpadeante que tenía el objeto descrito, que miraba a todo su alrededor, como una curiosa criatura que recién conocía el mundo. Esto ocasionó que el caballero imperial dijera muy exaltado: ¿qué diablos es eso? Pero fue ignorado por los ahí presentes, que miraban cómo aquella persona llamada Lucian acariciaba el extraño objeto en sus manos, como si fuera una adorable mascota. Ver esto hizo que el caballero imperial se dijera: ¿qué es ese monstruo hecho libro? ¿Por qué lo acaricia de esa manera? ¿Y qué diablos hará con él? No saber qué es lo que sucedería lo tenía nervioso. Y en ese instante, fue testigo como esa persona hizo crecer una de sus uñas, que usó para desgarrar uno de sus dedos, del cual empezó a filtrarse un poco de su sangre. El caballero imperial no sabía cómo o por qué había hecho tal acción, pero esa duda le fue respondida cuando aquella persona usó la sangre que se desbordaba de aquella herida para hacerla gotear en el ojo que tenía el extraño libro, ocasionando con esto que el objeto levitara frente a su dueño, abriéndose al momento soltando un rugido que asustaría a cualquiera que lo oyera. Nimble se tapó los oídos cuando ese extraño rugido fue soltado, siendo testigo en ese momento de la aparición de unas criaturas oscuras que salieron de la sombra de ese sujeto para volar en círculos alrededor del altar. El caballero imperial miraba muy atentamente a esas criaturas que volaban alrededor del lugar en el que estaba. No sabía qué sucedía, y su ignorancia acerca de la situación solo lo llevó a que dijera con nerviosismo: ¿qué está pasando? Y en esta ocasión, su pregunta fue respondida por el hechicero llamado Ainz Algorun, que le dijo con unas cortas palabras: una invocación. El ser de lujosa vestimenta parado en medio del altar levantó ambas manos a cierta altura de su cuerpo, como la postura que tendría un fanático que se preparaba para rezarle a su Dios, teniendo su vista firme en el libro que flotaba frente a él, para seguido empezar a hablar en un extraño idioma que no era conocido por nadie.
ocasionando con esto que las páginas del libro pasaran una tras otra. El caballero imperial que oía este raro lenguaje estaba sorprendido, ya que esto lo había tomado por sorpresa, porque no importaba de qué raza fueras, o de qué país provinieras. Era algo común en este mundo que todos entiendan lo que otras personas digan, a pesar de que el movimiento de sus labios no corresponda a las palabras que están diciendo. Y por eso, no podía comprender por qué no entendía lo que decía ese sujeto. Era un lenguaje único y desconocido. Pero algo más empezó a suceder que lo hizo mirar al cielo. El día empezaba a oscurecerse mientras esa persona recitaba esas palabras, siendo testigo en ese momento como el sol era cubierto por la luna. Era un eclipse. Uno de esos eventos raros de ver, pero que le decía al caballero imperial que el apocalipsis sería desatado pronto. Este suceso era presenciado por todos: el ejército imperial y el ejército del reino, quienes habían detenido su retirada para mirar asombrados el cielo donde sucedía tal acontecimiento. El rey Ramposa III, estando en su carpa, no podía parar de mirar tal suceso, porque era algo raro de ver. Pero su atención fue captada por las palabras del líder guerrero, que le dijo muy nervioso por lo que sucedía: Su Majestad debe dejar el campo de batalla pronto. La orden de retirada ya fue dada, así que no hay más motivos para que usted siga permaneciendo aquí. A lo que el anciano rey respondió con un asentimiento de su cabeza, para seguido ponerse de pie y empezar a prepararse para emprender su huida. Nimble, estando en el altar, aún presenciaba cómo esa persona de cabello plateado hablaba en ese extraño idioma. Se sentía muy nervioso. Ese hechicero le había dicho que lo que se desarrollaba era una invocación. ¿Pero qué estarían invocando? Era lo que pasaba por su cabeza. El sujeto de cabello plateado en medio del altar recitaba aquellas raras palabras, notándose que estaba sumergido en una especie de trance mientras las decía, siendo coreado por las criaturas que volaban alrededor del altar. El raro lenguaje hablado por esa persona en medio del altar se detuvo, y al mismo tiempo, las páginas del libro se detuvieron. Y de ahí, empezaron a extenderse unas extremidades similares a tentáculos, que parecían estar pidiendo algo. El caballero imperial no sabía qué era lo que sucedía, pero se percató como el hechicero llamado Ainzo Algon empezaba a acercarse al otro sujeto, sosteniendo el artefacto esférico en sus manos, que al estar enfrente del libro, dejó que el objeto fuera abrazado por esas extremidades que salían del libro, diciendo al momento unas palabras que fueron escuchadas por el caballero imperial, que decían: Despierta, Dios primigenio. Ven y cumple nuestra voluntad. Y tras esa acción, se oyó un estruendoso rugido que pudo oírse a cientos de kilómetros. En la posición donde se encontraba el ejército del reino, Brain, ya recompuesto de su shock anterior, oyó aquel rugido, que lo hizo mirar hacia todos lados en busca del causante. Pero no podía ver nada. Solo a los otros soldados que miraban a su alrededor, del mismo modo que él hacía. Y en ese momento el chico a su lado le dijo con nerviosismo: ¿Qué fue? Pero no pudo terminar su frase, porque se sintió un fuerte estruendo que agrietó la tierra bajo sus pies, del cual empezó a filtrarse agua. El hombre llamado Brain dijo por ver lo que ocurría: ¿Qué diablos? ¿Acaso hay un manantial debajo de la tierra? Y a esto, le siguió las palabras del chico a su lado, que dijo por ver lo ocurrido: ¿Qué está pasando? Brain solo sacudió su cabeza en negación, para darle a entender que tampoco tenía idea. Y en ese momento, le llegó un aroma, uno que conocía, que lo hizo agacharse, para tomar en sus manos un poco del agua que se filtraba de la grieta, y llevarlo a su boca para probarlo. Y tras esta acción, aquel hombre abrió sus ojos muy sorprendido. El chico llamado Klim, habiéndose percatado de esto, preguntó: ¿Qué es Brain? Y a esto le respondió sorprendido: No puede ser. Esto es agua de mar. Otro estruendoso rugido se oyó junto al estremecimiento de la tierra,
ocasionando que todos los ahí presentes no pudieran permanecer en pie, por el violento movimiento del suelo, ocasionado por algo que empezaba a abrirse paso desde las profundidades de la tierra. En medio del terreno que separaba a las tropas imperiales y del reino, había una gran grieta, que fue el origen del estremecimiento, del cual salían relámpagos, como los que se verían en una tormenta eléctrica, y agua, que se desbordó golpeando como una ola a los cercanos al lugar, que fue seguido por otro estruendoso rugido. Y esta vez, un gigantesco brazo de piel escamosa y poderosas garras se abrió paso rompiendo el suelo, haciendo más grande la grieta, el cual captó por completo la atención de los que presenciaban el acontecimiento. Todos miraban esto muy incrédulos, al no comprender qué estaba ocurriendo. Y esta vez una gigantesca cabeza de ojos brillantes, con varios tentáculos como barba, se asomó desde la grieta, mirando muy atentamente a los desafortunados soldados del reino, quienes inconscientemente soltaban cualquier arma que tuvieran en su mano, demostrando con esta acción su rendición absoluta. Y entre ellos, el joven conocido como Klim miraba aquello muy impactado. No podía apartar la mirada, ya que esta rara criatura era cautivante por su extraña apariencia y mirada llena de poder. Pero estando en este estado, fue jalado del brazo por el hombre llamado Brain, que le dijo muy nervioso: «Debemos irnos de aquí cuanto antes». La colosal criatura seguía abriéndose paso por la grieta, aplastando como hormigas a los cercanos al lugar, y rugiendo con mucha intensidad, como si estuviera feliz de al fin haber sido liberado de su encierro. En el altar edificado en la posición del ejército imperial, una carcajada era lo único que se podía oír. Y el causante era el hechicero Ainzo Algon, que miraba atentamente a la criatura invocada, diciendo con un tono complacido mientras realizaba esta acción: «Sorprendente. Esto es muy sorprendente. Veo que el esfuerzo valió la pena. Debo agradecer al ejército del reino por morir». Y a esto, le siguió las palabras del hombre de cabello plateado, que con una actitud calmada, dijo mientras acariciaba el extraño libro en sus manos: «Tienes razón. Es sorprendente de ver en estas circunstancias». El caballero imperial ahí presente, a diferencia de estos dos, miraba con asombro y terror a la colosal criatura, que poco a poco salía de la grieta que parecía un portal hacia otro mundo. Aquella invocación era colosal, del mismo tamaño que una montaña. Y a comparación, los demás no eran más que hormigas a su lado. Se sentía insignificante, y por eso, el caballero imperial con un tono nervioso preguntó: «¿Qué planean hacer ahora?». Y a estas palabras, el hechicero respondió: «Ya que nos hemos molestado en invocarlo, veamos de lo que es capaz». La colosal criatura levantó una de sus manos, creyendo cuando realizaba esta acción, y haciendo con esto que de la grieta empezarán a salir distintos tipos de criaturas. Algunas voladoras, otras terrestres, cuya apariencia era difícil de describir. Pero lo común entre todas estas, era que parecían seres salidos de pesadillas, que de inmediato se lanzaron a atacar al ejército del reino, quienes corrían desesperadamente en su intento de escapar de aquella colosal criatura. Pero uno por uno, fueron levantados al cielo, por criaturas que los sujetaban de sus cabezas, y los despedazaban teniéndolos en el aire, comenzando así, con una masacre indiscriminada. Los que aún no se habían dado cuenta, solo sentían que eran salpicados por un líquido que caía del cielo, que fácilmente confundieron con gotas de lluvia. Klim corría junto a los otros soldados en compañía del hombre llamado Brain. Pero distintos sonidos llegaron a sus oídos llenándolo de mucha incertidumbre, porque no eran los rugidos emitidos por esa colosal criatura, sino el grito de la gente siendo masacrada. Su curiosidad hacía que quisiera voltear a mirar, y cuando lo intentó, el hombre que corría a su lado le dijo: «No mires. Solo sigue corriendo». Él entendió esto, y enfocó su mirada adelante, teniendo esos ruidos de fondo. Pero en ese momento, algo levantó de la cabeza al hombre que corría delante suyo,
despedazándolo al momento frente a sus ojos, salpicándolo de sangre. Ver esto hizo que alentara el paso y se quedara parado, quedándose atrás, viendo muy sorprendido a la criatura que volaba a pocos centímetros de él y se alimentaba del hombre asesinado. Era un ser difícil de describir, pero en sus propias palabras, era como una especie de pulpo con varios ojos y 2 alas. Estando parado ahí, fue testigo como más soldados eran levantados por esas extrañas criaturas voladoras, que de igual manera despedazaban a los soldados capturados. La forma de estas criaturas lo había impactado, porque no se parecía a nada que haya visto. Y ahora miró a su alrededor, observando cómo la locura fue desatada. Lo que veía era una escena traumática, y era testigo como muchos soldados eran asesinados cruelmente por esas criaturas salidas de pesadillas. Como a unas gigantescas criaturas de 6 piernas, cuyo cuerpo era la unión de varias extremidades similares a tentáculos, que pisaban a varios soldados como si fueran cucarachas, haciendo retumbar la tierra con cada paso que daban. Y otro ser de tentáculos de gran ojo, que levitaba y disparaba un potente rayo que desintegraba al momento a los que eran golpeados, entre otros seres de formas antinaturales. Este inexperimentado joven miraba esto muy impactado, ya que no podía comprender lo que sucedía frente a sus ojos. Y por eso, se decía mientras se le formaba una sonrisa en su cara: debo estar soñando. Esto no puede ser real. Este tipo de criaturas no pueden existir. Debo estar en una pesadilla. Tenía este pensamiento, porque empezó a caminar en medio de estas criaturas que masacraban a los soldados, que no lo atacaron. Incluso se atrevió a tocar a uno de esos pulpos voladores. Y este no le hizo nada. Solo lo ignoraba y hacía como que él no existía. Pero mientras caminaba en medio de esta carnicería, fue abrazado por un tentáculo que lo levantó, haciendo con esto que el chico regresara a la realidad. Y dijera un poco desesperado: esto no es un sueño. Es real. Y tras esas palabras, empezara a forcejear, en un intento de hacer que lo haya capturado lo soltara. Sin embargo, el tentáculo que lo envolvía no lo hacía con mucha fuerza. En cambio, era cuidadoso, como si no tuviera la intención de lastimarlo. Al momento siguiente, el chico llamado Clint pudo ver a su captor. Era una masa amorfa de ojos y boca, que poco a poco lo acercaba a su posición. El joven empezó a forcejear con más fuerza, pensando que esa rara criatura tenía la intención de lastimarlo. Pero al ver que era inútil, se dijo con resignación: princesa, lo lamento. Pero en ese instante, la extremidad que lo sujetaba fue cortada, siendo seguido por el raro grito de aquella criatura. El causante de tal hazaña fue el hombre llamado Brain, que sin perder tiempo, lo jaló del brazo, diciéndole en ese momento: idiota, no te dije que siguieras corriendo. Y el chico solo dijo muy agradecido: gracias. Muchas gracias por salvarme. A lo que el hombre respondió: no agradezcas. Aún no estamos a salvo. Y eso era verdad, porque aún había más de esas criaturas en la cercanía. Sin embargo, ninguna se enfocó en ellos. Solo seguían con su camino ignorándolos, como si ellos no estuvieran ahí. Miraba esto con gran interés. Los gritos de las personas junto al dulce olor de su sangre empezaban a estimular mis sentidos. Trataba de mantenerme calmado, pero mis instintos eran incontenibles. Como si tuviera una bestia salvaje encerrada dentro de mí, que rogaba por ser liberada. En mi mente solo pasaba el pensamiento de ir y hacer los pedazos con mis propias manos, ya que el frenesí de sangre era tan incontenible, y me hacía sentir como una bestia hambrienta que no había comido en un largo tiempo. Era adictivo, como una droga. Pero a pesar de esto, trataba de mantenerme cuerdo y no dejarme llevar por ellos. Sin embargo, no fue suficiente. Se hizo que me dijera: ¿por qué debería contenerme? Ya lo he hecho otras veces. Además, estamos en una guerra. Nadie podría culparme si cometo una masacre. Y por la emoción del momento,
Empecé a reír, habiendo decidido ceder a mis instintos. Para seguido decir en voz alta: detengan el ataque y rodéenlos. Nimble miraba cómo se desarrollaba esa carnicería a lo lejos. Estaba aterrado. No sabía qué eran esas criaturas. Eran monstruosidades de pesadillas, que solo podrían imaginársele a una mente retorcida. Pero mientras tenía este pensamiento, una risa llegó a sus oídos. Realizada por aquel sujeto de cabello plateado, quien empezaba a expulsar un aura de su cuerpo, que le hizo sentir un escalofrío. No sabía qué le sucedía, pero esa aura lo hacía temblar, por lo siniestra que era. Que fue seguido por unas palabras de ese sujeto en ese extraño idioma, haciendo con esto que la colosal criatura emitiera un fuerte rugido. Siendo testigo en ese momento como las otras criaturas más pequeñas detenían su ataque. Ver esto hizo que se dijera con ingenuidad: ¿acaso ya no soporta ver a las personas siendo masacradas? El emperador tenía razón, lamento haber dudado de él. Y tras este pensamiento, miró a aquel sujeto, y se percató que él lo miraba directamente, notando en ese instante como sus ojos emitían un resplandor rojizo. El caballero imperial no sabía por qué no podía moverse. Estaba paralizado. Y tenía una rara sensación al sentir la mirada de este sujeto. Como si su instinto de supervivencia le advirtiera de un inminente peligro. Pero en ese instante, el hechicero llamado Ainzo Algon se puso frente a él cubriéndolo con su cuerpo, y diciendo al momento que realizaba esta acción: dijiste que no dejarías que te afecte. Que estarías en control. A lo que el sujeto de cabello plateado respondió: y lo estoy. Nunca había estado más cuerdo en mi vida. Y tras esas palabras, la chica de cabello rojizo que se había mantenido en silencio todo este tiempo, se acercó a su amo, diciendo con un tono preocupado: amo, ¿se encuentra bien? A lo que éste respondió atrayéndola más hacia él con un abrazo en la cintura, y diciéndole con un tono deseoso: por supuesto, estoy más que bien. ¿O acaso ves algo diferente en mí? A lo que la chica respondió ingenuamente: no lo sé, pero se siente un poco raro este tipo de acercamiento. Y por estas palabras, él se apartó de ella, diciendo: creo que me estoy dejando llevar demasiado. Y tras esas palabras, empezó a dar un par de pasos, que hicieron al hechicero preguntarle: ¿qué harás? Y este, con una gran sonrisa en su rostro, dijo: debo ir a presentarme. Ellos deben conocerme. Y tras esas palabras, sus alas brotaron de su espalda, para seguido irse de ese lugar con esas últimas palabras dichas. Después de ese suceso, Nimble se preguntaba qué es lo que le había pasado a esa persona. No vio ningún rastro de su amable personalidad. Aunque se había estado manteniendo indiferente todo este tiempo, parecía que había sufrido un cambio de personalidad. Al igual que ese resplandor celeste de sus ojos cambiaron a unos rojizos. No entendía qué había sucedido, o a qué se refería con lo que había dicho. Pero mientras tenía este pensamiento, escuchó decir al hechicero: así que se fue. Sabía que podría pasar esto, pero seguro se calmará cuando esté satisfecho. Por el momento, debo ir por mi objetivo principal. Y tras esas palabras, apuntó su mano hacia un lado, diciendo: invocación de nivel medio, guardián del purgatorio. Y con ese hechizo, se formó un círculo mágico en el suelo, en donde apareció una gigantesca criatura no muerta en cadenas, que al instante fue montada por el ser no muerto llamado Ainzo Algon, que dijo: le recomiendo que se resguarde, señor Nimble, al igual que han hecho sus hombres. Por estas palabras, el caballero imperial miró donde estaban los mencionados. Y no había rastro de ellos. Solo estaban los que habían venido con el ser no muerto, quien continuó diciendo: Alaia, ve con Mare y la tropa de asalto. Encárguense de otro de nuestros objetivos. A lo que aquella chica pelirroja respondió: se hará como dice Lorains. Y con esa orden dada, el hechicero empezó a alejarse montando a su invocación.
El ataque de las extrañas criaturas había cesado. Retrocedieron cuando se oyó el rugido de aquella colosal criatura. Pero los soldados aún así continuaron huyendo. Ya sea porque no se hayan dado cuenta, o porque el terror causado por esos seres, fue suficiente para que aquellos aterrados soldados solo pensaran en escapar y abandonar cuanto antes el campo de batalla, a pesar de ya no ser perseguidos. Pero esto solo era el principio. Porque en ese instante, algo pasó volando a una gran velocidad sobre el asustado ejército del reino. Impactando el suelo frente a ellos, cortándoles el camino y levantando mucho polvo. Causando con esto que todos se detuvieran. Y miraran desconcertados lo que sea que haya caído desde el cielo frente a ellos. Descubriendo cuando el polvo se acentuó. A una persona de alas oscuras, y ojos brillantes de un tono carmesí. Como si estos fueran el reflejo de su increíble poder. Fue fácil para los soldados del reino reconocer quién era. Ya que la imagen del invocador de aquella colosal criatura había quedado grabada en sus memorias. Pero que desconocían su nombre. O lo que era. Pero que sonreía macabramente cuando los miraba. Demostrando con esto sus malvadas intenciones. Ninguno de ellos sabía qué hacer. Pero era el sujeto frente a ellos, regresar y enfrentar a la colosal criatura y sus esbirros. Fue obvia la decisión más sabia a tomar. Y como una avalancha, los hombres del reino se abalanzaron contra el sujeto de alas oscuras. Sin importarles que él haya sido el invocador de la colosal criatura. Y con armas en mano, o lo que sea que tuvieran. Se precipitaron sobre ese sujeto de ojos brillantes. Ya que escapar de ese lugar a toda costa era su única prioridad. A pesar de que un ejército fuera contra él. El sujeto alado permaneció en su sitio. Extendiendo sus alas y brazos por igual. Demostrando con esta acción que estaba preparado para recibirlos. Que fue seguido por unas palabras que decían: vengan humanos insignificantes. Satisfagan mi insaciable sed por la sangre. Y como una avalancha. La concentración de personas que eran los sobrevivientes del ejército del reino, impactó al sujeto de ojos carmesí. Y tras esto. Los más cercanos, fueron despedazados por un remolino sangriento, teniendo a la persona de ojos carmesí como centro. Que empezaba a reír de felicidad por su matanza recién cometida. Los cercanos a la zona cayeron hacia atrás. Siendo embarrados con la sangre, tripas, y partes destrozadas de sus compañeros. Que además, veían con mucho terror a esa persona de ojos carmesí. Que estaba empapado en todo ese líquido rojizo y reía desquiciadamente. Pudiéndosele ver una expresión de gozo en el rostro, como si disfrutara estar cubierto en toda esa sangre. Era como un demonio con la apariencia de un ángel. Y lo único que pudieron hacer los soldados al verlo, fue decir con un tono desesperanzador: que alguien nos salve. Estaban atónitos. Y empezaron a notar como la sangre con la que habían sido salpicados se desprendía de sus armaduras, y levitaba para reunirse alrededor de la persona de ojos carmesí, en un torbellino sangriento. Notando también cómo sus uñas crecían hasta parecer las garras de una criatura salvaje. Que procedió a decir en voz alta para todos ellos: saludos gente del reino. Soy Lucian, futuro príncipe. Y ahora, mueran. Y tras estas palabras, se abalanzó contra ellos en un rápido movimiento. Despedazando a quien se le cruzara en su camino. Comenzando así con una despiadada masacre. Pudiéndose ver cómo la sangre lo seguía y se comportaba como una criatura viviente, solidificándose como cuchillas y haciendo pedazos a los que pasaban desapercibidos para el sujeto de ojos carmesí. Nadie podía huir de él. Era veloz e implacable con sus asesinatos. Bastándole un solo golpe para acabar con su víctima, y pasar al siguiente. Porque el asesinato era lo que su raza disfrutaba. El ser de ojos carmesí se acercó a uno de los asustados hombres que escapaba, tomándolo de la cabeza, que reventó de un solo apretón, salpicando sus sesos y dejando que el cuerpo cayera inerte al suelo. Para pasar al siguiente, a quien tomo de la pierna, y levanto con mucha facilidad entre risas. Procediendo a azotarlo fuertemente contra el suelo matándolo en el acto, y usar su cadáver para arrojarlo con mucha fuerza hacia otros soldados que escapaban.
para seguir con otra persona, a quien agarró del torso mientras ésta rogaba por misericordia. Ignorando esas palabras para partirlo a la mitad, desparramando sus intestinos al suelo. Y continuar dando un fuerte salto hacia otros hombres que huían. Donde usó su puño para golpear con mucha fuerza el suelo. Causando con esto un gran estruendo que agrietó la tierra e hizo volar a varios en la zona junto a fragmentos de tierra. Nadie podía pararlo. Estaban indefensos ante este ser cruel de increíble poder, quien levantó una de sus manos, ocasionando con esto que toda la sangre empezara a reunirse en ese punto. Y una vez reunida, agitó su mano hacia abajo, causando con esto que la sangre golpeara el suelo y se extendiera por una gran zona, cubriendo el suelo bajo algunos que fueron sorprendidos por algo filoso que perforó sus cuerpos matándolos al instante, cayendo así un buen número de soldados inertes al suelo, pero que no permanecieron mucho tiempo en ese estado, ya que la sangre empezó a cubrirlos ingresando en sus cuerpos y haciendo que estos convulsionaran, para el momento siguiente volver a ponerse de pie en posturas encorvadas, soltando rugidos salvajes, ya que ahora esos hombres eran unas criaturas hambrientas de carne humana, que sin esperar una orden, salieron corriendo abalanzándose sobre el primero en su camino, y empezar a devorarlos, dejando así una traumática imagen de alguien siendo devorado vivo, imagen que hacía que el sujeto de ojos carmesí no pudiera parar de reír, ya que le parecía divertido. Pero su hambre aún no había sido satisfecha, y era consciente que no podían verlo alimentarse, y por eso dijo en un susurro: habilidad vampírica, cacería en la oscuridad. Y con esas palabras dichas, su cuerpo emitió una neblina negra que se extendió y cubrió una gran distancia, cegando a todo el que estuviera en ella. Y con eso, continuó con su matanza, tomando al primero en su camino, mordiéndolo en el cuello y secándolo en segundos, para seguir con otra presa fresca de la que alimentarse en esta oscuridad que era su dominio, donde los soldados en esa espesa niebla solo veían a unos orbes rojos que se movían a una gran velocidad, junto al grito que hacían las personas al morir. Era el sujeto de ojos carmesí, quien se acercó con velocidad hacia un grupo de personas que corrían en esta oscura neblina, atrapando a uno de ellos, a quien mordió de inmediato, y al mismo tiempo sacando dos extremidades filosas de su espalda para detener a otros dos, para en unos cuantos segundos dejar caer el cuerpo seco del primero atrapado, pudiéndosele ver colmillos en su boca, los cuales pasaron a varias hileras de dientes filosos, que fue seguido por un fuerte rugido, ya que el sujeto de ojos carmesí se convirtió en una poderosa bestia deseosa de beber más sangre. Los que estaban en la neblina solo escuchaban los gruñidos y las fuertes pisadas de esa poderosa bestia, que rugió nuevamente, lanzándose por más víctimas de las que alimentarse, sumergiendo todo el lugar en un charco de sangre. Y con eso, en la neblina se empezó a escuchar los gritos de las personas siendo masacradas, y el de una poderosa bestia que se deleitaba con la sangre de estos desafortunados. Klimb en compañía del hombre llamado Brain, quienes hasta hace unos instantes habían estado escapando de esas criaturas, las cuales por alguna razón habían cesado su ataque, se detuvieron por una misteriosa niebla de color negro que de repente había aparecido cortándoles el camino. Era muy espesa, imposibilitándoles ver lo que había adentro. Y además se extendía una gran distancia, haciendo que fuera difícil rodearla. Estaban inseguros de qué hacer, ya que no sabían quién o qué lo había causado. Pero mientras pensaban qué hacer, personas empezaron a salir de la neblina, escapando de algo. Aunque el joven quiso saber de qué, esta pregunta de inmediato le fue respondida, ya que un líquido rojo que parecía tener vida propia derribó a los que habían salido de la neblina, empezando a cubrir sus cuerpos. Los hombres pedían ayuda a todo pulmón. Y por eso, el chico llamado Klimb se apresuró para intentar ayudarlos. Pero fue detenido por el hombre a su lado, que le dijo: no te acerques. Mira. Y por esas palabras, miró atentamente, percatándose como el líquido rojo se metía en sus cuerpos por todos los orificios de su cara, causando con esto que los hombres empezaran a retorcerse de dolor y convulsionar.
para después ponerse de pie con una postura encorvada, habiéndose convertido ya en criaturas salvajes deseosas de carne humana, que al instante se lanzaron hacia ellos. Siendo el chico llamado Klimb el único que fue derribado por una de esas criaturas, que de inmediato mordió con mucha ferocidad el brazo que usó para cubrirse, pero que no le causó ningún daño por la armadura que llevaba, pero permitiéndole ver más de cerca, como a aquel soldado le habían crecido una poderosa mandíbula, con una piel enfermiza, y ojos completamente negros. Y aunque parecía desnutrido, tenía una gran fuerza y ferocidad, ya que mordía en el mismo lugar tratando de arrancarle un brazo. Él no podía quitárselo de encima, o tomar su espada. Pero el monstruo sobre él, fue asesinado rápidamente por el hombre llamado Brain, quien ya se había encargado de los otros. Y de inmediato le dio la mano para que se levantara. Algo que aceptó. Y ya estando de pie, vio cómo ese líquido rojo regresaba a la neblina, percatándose en ese momento de dos orbes rojos en toda esa oscuridad, que le hacía sentir un escalofrío solo por sentirla. Pero notando también que la sangre con la que había sido manchada, empezó a desprenderse de su armadura, dirigiéndose hacia esos orbes rojos en la oscuridad, que parecían cada vez más acercarse hacia ellos. Él de inmediato tomó su espada, asumiendo una postura de combate, por cualquier amenaza que pudiera avecinarse. Pero también se percató de algo más. Y era que su compañero retrocedió un par de pasos hacia atrás, diciendo con nerviosismo: «No puede ser. ¿Acaso?» Klimb no entendía la actitud de su compañero. ¿Acaso se estaba rindiendo? Fue lo que pensó. Pero ese pensamiento cambió, ya que el hombre llamado Brain empezó a reír, asumiendo al mismo tiempo una postura de batalla. La neblina se estaba acercando, junto a esos orbes rojos. Y a cierta distancia, el hombre llamado Brain salió en un rápido movimiento diciendo emocionado: «He esperado este momento todo este tiempo, Shaltear Bloodfallen». Pero el ataque fue detenido por una mano que salió de la oscura niebla, sujetando firmemente la espada de aquel hombre, siendo seguido por una voz masculina, que dijo con un tono confundido: «Shaltear, creo que me estás confundiendo con alguien más». Y tras esas palabras, de la niebla salió una persona cuyos ojos brillaban en una luz rojiza, que dejó muy confundido al hombre llamado Brain, porque era el compañero de Ainzo o Algon, alguien que no esperaba, que procedió a decir con un tono de superioridad: «Soy Lucian, humano patético». Y tras estas palabras le metió un fuerte rodillazo en el estómago a aquel hombre, haciendo que cayera de rodillas escupiendo sangre, para continuar tomándolo de la cabeza y levantarlo del suelo con mucha facilidad, diciendo mientras se le formaba una sonrisa en su rostro: «Así que espero no lo olvides». Y con eso dicho, empezar a apretar lentamente la cabeza del hombre llamado Brain, haciéndolo gritar de dolor. Klimb, que miraba esto, con valentía tomó su espada para ir a salvar a su amigo, dando un fuerte salto y diciendo: «Corte ascendente». Y con esto activando su arte marcial. Pero antes de que pudiera incluso acercarse a esa persona, sus brazos fueron cortados limpiamente, y algo atravesó su armadura con gran facilidad, perforando su torso y manteniéndolo levantado. Tras esto, Klimb empezó a desangrarse y escupir sangre en recurridas ocasiones, porque algo le había perforado un pulmón. Y al ver detenidamente, notó que una extremidad salía de ese sujeto, y era lo que perforaba su cuerpo. Sentía mucho dolor, y podía ver sus brazos en el suelo, los cuales fueron cortados en algún momento sin que él se diera cuenta. Empezó a sentir mucho frío, junto a su vista que empezaba a nublarse, y su mente empezaba a divagar por los recuerdos más felices que había tenido. Algo que le hizo decirse: ¿acaso voy a morir? Debí haberle hecho caso a la señorita Lackeus. No soy fuerte, y jamás lo seré. Porque me cuesta entenderlo. Por ese pensamiento, la princesa del reino Reesti se pasó por su mente, algo que le hizo decirse: es cierto. Es por ella. Quiero serle de utilidad. Y por ese pensamiento sus ojos empezaron a lagrimear, pensando que este sería su final. Pero mientras eso sucedía,
Aquel sujeto de ojos carmesí miró al chico que tenía atravesado con su ala. Algo que lo hizo recuperar la conciencia y decir con molestia: «Maldita sea», para seguido arrojar al que tenía en su mano a un lado y colocar a aquel chico en el suelo cuidadosamente, retirando la extremidad del estómago de igual manera. Klim, quien apenas podía mantenerse consciente, vio como los ojos de ese sujeto ahora emitían un resplandor celeste, y que extendió una de sus manos hacia él. Klim creía que sería asesinado, que ese sujeto se preparaba para sacarlo de su miseria. Pero en cambio, la palma de ese sujeto emitió una luz blanca, y con esto, el dolor desapareció. Y lo hizo recuperar la conciencia de inmediato. Para al instante, el chico llamado Klim retroceder estando aún en el suelo, percatándose en ese momento, como sus brazos habían reaparecido. Pero no era que se los hayan vuelto a poner, ya que aún podía ver sus brazos, cubiertos de armadura aún en el suelo. Era como si le hubieran crecido otros nuevos. Y al ver su torso, aún estaba el agujero en su armadura. Pero ya no había ninguna herida ahí. Estaba muy confundido. No entendía por qué su enemigo lo había curado. Pero este se dio la vuelta, diciéndole: «Vete de aquí. Y no te metas en mi camino». Y con eso dicho, de su espalda brotaron dos alas de plumaje rojo y negro, los cuales usó para emprender vuelo, y adentrarse nuevamente en la neblina negra. Klim estaba muy confundido por lo que había pasado. Porque ese sujeto le había perdonado la vida. ¿Acaso él no valía la pena? Pero apartó aquellos pensamientos de su cabeza, ya que no era importante en ese momento. Y se enfocó en su compañero Bren en el suelo, al cual fue a ayudar de inmediato. Ya pensaría en lo sucedido recientemente después. Dentro de la niebla oscura, el sujeto alado se detuvo, aterrizando donde había algunas criaturas alimentándose de cadáveres, a las que ignoró, ya que empezó a decir estando en una reflexión: «Eso fue peligroso. Casi dejo que ese humano muera. Pero logré contenerme, y evitar que eso suceda. Aunque, me pregunto qué hubiera sucedido si lo dejaba morir. Probablemente hubiéramos roto nuestro acuerdo con esa princesa, y hubiéramos tenido que matarla». Tras esas palabras, dio un suspiro, y miró a su alrededor, percatándose de las criaturas que ahí habían. Algo que le hizo decir: «Aún no han comido lo suficiente. Los dejaré aquí, para que continúen alimentándose». Y con eso dicho empezó a dar un par de pasos, diciéndose: «Muchos han visto la masacre que he cometido. Y empezarán a teorizar exactamente qué cosa soy. Se supone que no debo dejar que descubran que soy un vampiro, por algún plan que tiene Demiurgo. Así que debería apartar cualquier pensamiento que tengan, mostrándoles algo que nunca han visto en su vida». Y con eso dicho, mordió la muñeca de su mano, dejando caer mucha sangre al suelo, que empezó a combinarse con la que había estado reuniendo de las personas que había asesinado, formándose un gran charco de líquido rojizo, que miró por un momento, para seguido levantar su mirada, y ver en una dirección, diciendo mientras lo hacía: «Es cierto. Debo hacerle una pequeña visita al rey. Hay algo que debo entregarle». Y con eso dicho, caminó hacia el charco de sangre frente a él, sumergiéndose y fundiéndose con todo ese líquido rojizo, empezando a dar forma a algo más grande.